Mi nombre es Jocelyn Calder. Tengo 31 años y, 2 semanas antes de mi boda, mi padre convirtió uno de los momentos más importantes de mi vida en una prueba de lealtad. Estaba revisando el programa de la ceremonia cuando llamó y preguntó si había cambiado el programa. Sabía a qué se refería. Mi madrastra quería que se quitara la silla vacía reservada para mi difunta madre. También quería ser presentada como la madre de la novia y estar al lado de mi padre durante la ceremonia. Yo me había negado. Mi padre no preguntó cómo me sentía. Dijo que si insistía en honrar a mi madre, su esposa se sentiría irrespetada. Luego me dijo que no me acompañaría al altar. Por un momento, no dije nada. Pensé en cada fotografía de mi madre que había desaparecido de su casa. Y en cada vez que me habían dicho que proteger los sentimientos de su esposa era el precio de mantener la paz. Entonces hice una pregunta. ¿Era esta su decisión final? Dijo que sí. Respondí, entendido, y terminé la llamada. Él esperaba lágrimas, negociaciones o una disculpa. En cambio, abrí mis contactos y me quedé mirando un número que había guardado meses antes, pero que nunca me había atrevido a usar para algo tan importante. El hombre detrás de ese número sabía lo que mi padre había pasado años tratando de borrar. Si aceptaba mi petición, mi padre comprendería el coste de su decisión cuando se abrieran las puertas de la boda. Antes de decirte quién respondió a esa llamada, dime qué tiempo hace hoy donde estás. ¿Coincide con tu estado de ánimo? ¿O tu día también te reserva una sorpresa? No lloré. Hice una llamada telefónica y nadie en esa familia sabía lo que se avecinaba. El número pertenecía a mi abuelo materno, Arthur Duval. Durante la mayor parte de mi vida adulta, había creído que él no quería saber nada de mí. Mi padre siempre había dicho que Arthur lo culpaba por la muerte de mi madre y había elegido la amargura en lugar de la familia. Según él, Arthur había rechazado todo intento de reconciliación, finalmente, dejó de preguntar por mí por completo. Yo había aceptado esa historia porque no tenía ninguna razón para creer que la persona que me criaba mentiría deliberadamente sobre algo tan doloroso. 6 meses antes, mientras sacaba cajas de un trastero que mi padre planeaba vaciar, encontré más de 20 cartas sin abrir dirigidas a mí con la letra de Arthur. Algunas tenían fechas de cumpleaños escritas en los sobres. Otras habían sido devueltas con notas que afirmaban que yo rechazaba el contacto. Nunca las había visto. Un sobre incluso contenía una tarjeta de graduación fechada 9 años antes, todavía sellada, con mi nombre completo escrito cuidadosamente en el frente. Ese descubrimiento llevó a algunas llamadas telefónicas secretas y a un almuerzo cuidadoso. Pero no le había dicho a mi padre ni a mi madrastra que Arthur y yo estábamos hablando de nuevo. Todavía estaba tratando de entender qué parte de mi infancia había sido editada para mí. Cuando respondió a mi llamada, le conté exactamente lo que había sucedido. Repetí las palabras de mi padre sin suavizarlas y expliqué las exigencias sobre la silla conmemorativa de mi madre. Arthur permaneció en silencio hasta que terminé. Luego preguntó si quería que me acompañara al altar porque lo amaba o porque quería castigar a mi padre. La pregunta me detuvo. Una parte de mí había imaginado la expresión en el rostro de mi padre, y no podía fingir lo contrario. Aún así, le dije a Arthur que no necesitaba un arma. Necesitaba a alguien que estuviera orgulloso de estar a mi lado sin pedirme que borrara a mi madre primero. Dije que quería que la persona a mi lado entendiera que el camino al altar no se trataba de propiedad o apariencias. Se trataba de apoyo. La voz de Arthur se suavizó. Dijo que sería un honor, pero solo si yo prometía que la decisión me pertenecía por completo. Lo prometí. Esa noche, le conté todo a mi prometido, Miles Concaid. Miles tenía 33 años y trabajaba como fisioterapeuta pediátrico. Era paciente con los niños asustados y extremadamente implacable con los adultos que herían a las personas a propósito. Quería llamar a mi padre de inmediato y preguntarle cómo un padre podía convertir la boda de su hija en una prueba de lealtad. Le pedí que no lo hiciera. Mi padre había tomado una decisión, y yo quería que experimentara el resultado sin que se le diera otra oportunidad de fingir que había sido presionado, malinterpretado o que se le había negado la oportunidad de arreglar las cosas. Miles preguntó si estaba segura. Le dije que había pasado años dándole a mi padre oportunidades adicionales incluso antes de que las pidiera.
Esta vez iba a creer su primera respuesta. Contactamos a la coordinadora de la boda y eliminamos a mi padre de todos los roles oficiales. El nombre de Artur no se añadió al programa impreso. Solo la coordinadora, el oficiante, Miles y yo sabíamos que él me acompañaría. A mis damas de honor se les dijo que alguien se encontraría conmigo antes de la ceremonia, pero no quién. También añadimos una regla por escrito de que nadie podía cambiar la ceremonia, el plan de asientos, las presentaciones, las fotografías o la música sin mi aprobación directa. Esa regla importó antes de lo esperado. Mi madrastra, Vivian Calder, era dueña de una empresa de diseño de bodas y estaba acostumbrada a que los proveedores la obedecieran. Trataba al personal del evento como extensiones de su propio negocio, incluso cuando no había sido contratada. 3 días después de la llamada de mi padre, contactó al lugar y afirmó que yo había cambiado de opinión. Les dio instrucciones para que quitaran la silla conmemorativa de mi madre, la incluyeran como madre de la novia, la colocaran junto a mi padre durante la procesión y los anunciaran juntos antes de la ceremonia. También sugirió reemplazar la fotografía de mi madre con una fotografía familiar mixta tomada después de que ella se casara con mi padre. La coordinadora me reenvió cada correo electrónico y preguntó si Vivian tenía autoridad para hacer esos cambios. Le dije que no, solicité que no se alterara nada y le pedí que guardara todos los mensajes. Vivian entonces comenzó a publicar declaraciones vagas en línea sobre hijos adultos que rechazaban a las familias mixtas, se aferraban al pasado y castigaban a los padres amorosos por seguir adelante. Mi padre compartió una de las publicaciones y añadió un comentario sobre cómo el matrimonio requería madurez y compromiso. Él todavía nunca llamó para preguntar cómo me sentía. Su único mensaje directo decía que esperaba que reconsiderara antes de avergonzarme delante de todos. Lo leí 2 veces y me di cuenta de que estaba más preocupado por la apariencia de que yo caminara sola que por la razón por la que podría tener que hacerlo. La siguiente advertencia vino de la hija de Vivian, Paige Bellamy. Paige gestionaba las operaciones de la empresa de su madre y había pasado años evitando conflictos. Me envió un mensaje privado diciendo que Vivian estaba convencida de que yo entraría en pánico y le rogaría a mi padre que volviera. Según Paige, Vivian ya había seleccionado el vestido que planeaba usar mientras estaba en la procesión y les había dicho a los empleados que yo estaba siendo emocional, pero que finalmente me volvería razonable. Paige también me advirtió que Vivian estaba preparando un discurso sorpresa para la recepción. Se suponía que se centraría en cómo me había aceptado como su propia hija, a pesar de que supuestamente yo me había resistido a su amor. Paige se disculpó por no haberse opuesto antes, pero dijo que no estaba lista para desafiar a su madre públicamente. Le agradecí por advertirme y le dije que yo me encargaría. No le pedí que eligiera un bando porque sabía lo que se sentía vivir bajo la versión de lealtad familiar de Vivian. La noche antes de la boda, Artur llegó a Colorado sin publicar una sola foto ni decírselo a ningún otro pariente. Miles lo recogió del aeropuerto mientras yo me quedaba en el albergue con mis damas de honor. Artur llevaba una pequeña maleta y el alfiler de corbata de oro que había pertenecido a mi madre. Mi padre y Vivian se fueron a dormir creyendo que yo me rendiría, suplicaría perdón o caminaría sola. No tenían idea de que el hombre al que habían apartado de mi vida ya estaba a menos de 10 millas de distancia, esperando para estar a mi lado. Nuestra boda tuvo lugar en un albergue de montaña restaurado cerca de Estes Park. Yo había trabajado en parte de la restauración al principio de mi carrera como arquitecta de preservación histórica. Así que el lugar significaba más para mí que un hermoso fondo. Me recordaba que las estructuras dañadas podían salvarse, pero solo cuando los responsables eran honestos sobre lo que se había roto. Mi padre y Vivian llegaron juntos y tomaron sus asientos en la primera fila. Vivian llevaba un vestido plateado pálido que parecía casi blanco con cierta luz. Sonreía a los invitados como si fuera la anfitriona del evento. Mi padre miró hacia la entrada varias veces. Todavía creía que yo lo buscaría en el último minuto. Yo estaba esperando detrás de puertas cerradas cuando comenzó la música de la ceremonia. Por unos segundos, estuve sola. Mis manos estaban frías, pero mi mente estaba clara. Entonces Artur entró por un pasillo lateral. Llevaba un traje azul oscuro y un pequeño alfiler de corbata de oro que había pertenecido a mi madre. No me dio un discurso. Simplemente me ofreció su brazo y dijo, «Caminamos a tu ritmo». Esa frase casi me quebró porque era lo opuesto a todo lo que mi padre había hecho.
Él había pasado años exigiéndome que me moviera al ritmo de Vivian, perdonara al ritmo de Vivian y olvidara a mi madre al ritmo de Vivian. Arthur me estaba preguntando qué necesitaba. Las puertas se abrieron. La conversación se detuvo. Mi padre levantó la vista, esperando verme sola. En el momento en que reconoció a Arthur, todo el color desapareció de su rostro. La sonrisa de Vivian desapareció. Se inclinó hacia mi padre y le susurró algo, pero él no respondió. Se quedó mirando al hombre que durante años había descrito como odioso, inestable y desinteresado en mí. Arthur parecía tranquilo y orgulloso. No miró a mi padre. No lo necesitaba. Cada paso que dábamos hacía la verdad más visible. Mi padre no había sido reemplazado por accidente. Había renunciado a su lugar, y alguien que genuinamente lo quería había aceptado la responsabilidad. A mitad del pasillo, Arthur me preguntó en voz baja si estaba bien. Dije que sí. Al frente, le dio la mano a Miles, luego les dijo a los invitados que no me estaba entregando porque yo no le pertenecía a nadie. Dijo que simplemente estaba agradecido de acompañar a su nieta en el próximo capítulo de su vida. Miles lloró antes que yo. La ceremonia continuó con la silla conmemorativa para mi madre todavía en la primera fila. Una pequeña fotografía enmarcada descansaba allí junto a flores blancas. Después de que intercambiamos los votos, Arthur colocó una flor junto al marco. Mi padre lo vio hacerlo. La mandíbula de Vivian se tensó porque el tributo que había intentado eliminar se había convertido en uno de los momentos más significativos de la ceremonia. Después de que Miles y yo fuimos declarados marido y mujer, los invitados se pusieron de pie y vitorearon. Miré hacia mi padre por primera vez. Su expresión no solo era de enojo, estaba asustado. Arthur sabía lo de las cartas y mi padre entendió que la historia que había controlado durante años ahora podría colapsar. Durante las fotografías familiares, mi padre se acercó al grupo y preguntó cuándo tomaríamos las fotos de padre e hija. La fotógrafa revisó su lista y dijo que no había ninguna programada. Me miró como si lo hubiera humillado. Le recordé en voz baja que él se había retirado del papel. Dijo que solo había estado tratando de proteger su matrimonio. Le respondí que proteger un matrimonio no requería abandonar a una hija. Vivian interrumpió y dijo que podríamos discutirlo más tarde, luego tomó mi brazo como si estuviera guiando a uno de sus clientes. Me aparté. Sus ojos se endurecieron. Me dijo en voz baja que había cometido un grave error. Sonreí y dije que la ceremonia había sido perfecta. Ella no tuvo respuesta. En ese momento, pensé que ver a Arthur a mi lado sería la mayor consecuencia que enfrentarían ese día. Estaba equivocada. Los correos electrónicos que Vivian había enviado al lugar todavía estaban esperando, y antes de que terminara la recepción, todos entenderían exactamente hasta dónde había intentado llegar. La recepción comenzó pacíficamente. Miles y yo cenamos, escuchamos discursos y pasamos tiempo con los invitados que habían viajado desde diferentes estados para celebrar con nosotros. Arthur hizo un breve brindis sobre mi madre. No criticó a mi padre ni a Vivian. Contó una historia sobre cómo mi madre una vez se negó a salir de una tienda de comestibles hasta que el gerente se disculpó con un cajero adolescente al que había avergonzado. Dijo que yo heredé su negativa a aceptar un trato injusto y que esperaba que nunca la perdiera. El aplauso fue cálido e inmediato. Al otro lado de la sala, mi padre miraba su plato. Vivian se me acercó antes de que terminaran los discursos programados. Pidió hablar en privado, pero lo hizo lo suficientemente alto como para que varias personas cercanas se volvieran a escuchar. Dijo que yo había usado a Arthur para avergonzar a mi padre y que la había excluido deliberadamente después de todo lo que había hecho por la familia. Le dije que intentar quitar la silla conmemorativa de mi madre no era algo que hubiera hecho por mí. Ella negó haber contactado al lugar. Mi padre se unió a nosotros y dijo que yo estaba creando drama en mi propia boda. Su tono era el mismo que usaba cuando yo era adolescente. Como si la autoridad por sí sola lo hiciera tener la razón. Exigió que me disculpara con Vivian, que tomara una fotografía familiar formal y que le permitiera dar un discurso como la madre de la novia. Dijo que era mi última oportunidad para reparar el daño que había causado. Miles se paró a mi lado pero no habló por mí. Su madre, Denise, se acercó,
y su hermano mayor, Nolan, se posicionó cerca del pasillo entre nosotros y la pista de baile. No fueron agresivos. Simplemente dejaron en claro que yo no estaba sola. Le dije a mi padre que no le habían robado nada. Él había elegido convertir el acompañar a su hija al altar en una herramienta de negociación, y yo había aceptado su decisión. Vivian me llamó desagradecida. Dijo que solo había querido un lugar en mi vida. Le pregunté si por eso intentó borrar el lugar de mi madre de la ceremonia. Lo negó de nuevo. Fue entonces cuando nuestra coordinadora se acercó. Había visto la confrontación desde el otro lado de la sala y trajo una carpeta que contenía copias impresas de los correos electrónicos de Vivian. Se los entregué a mi padre. El primer mensaje instruía al lugar que retirara la silla conmemorativa. El segundo exigía que Vivian fuera presentada como la madre de la novia. El tercero decía, no necesitaba ser consultada porque estaba emocional y eventualmente entendería lo que era mejor. Mi padre leyó las páginas lentamente. Por un segundo, creí que finalmente me defendería. En cambio, levantó la vista y dijo, Vivian solo había estado tratando de mantener unida a la familia. Esa respuesta dolió más que la llamada telefónica original porque ahora tenía pruebas en sus manos. Ya no podía alegar confusión. La estaba eligiendo a ella de nuevo con pleno conocimiento. Antes de que pudiera responder, Paige dio un paso adelante. Había estado de pie cerca del fondo de la sala. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. Dijo que Vivian había escrito el ultimátum original y había animado a mi padre a usar el pasillo como palanca. Luego lo miró directamente y agregó que él había leído el mensaje, lo había aprobado y había hecho la llamada él mismo. Vivian le espetó a Paige que se mantuviera al margen. Paige dijo que se había mantenido al margen durante demasiado tiempo. Mi padre miró a su alrededor y se dio cuenta de que la gente estaba escuchando. Me acusó de planear un ataque público. Le dije que yo había planeado una boda. Eran ellos quienes habían traído una discusión a ella. Vivian intentó tomar la carpeta, pero la coordinadora retrocedió y dijo que los correos electrónicos eran parte de los registros del lugar. Mi padre se los entregó y le ordenó a Vivian que se fuera con él. Paige se negó a ir. Vivian miró a su hija como si la desobediencia fuera una traición, luego caminó hacia la salida. Mi padre la siguió, pero antes de irse, se dio la vuelta y me dijo que me arrepentiría de haber humillado a mi familia. Le dije, estoy con mi familia. Miró a Arthur, Miles, Denise, Nolan y Paige, y su rostro se tensó. Después de que se fueron, la atmósfera cambió casi de inmediato. La gente reía más libremente. El DJ anunció un baile especial. Arthur se unió a mí primero con una de las canciones favoritas de mi madre. Después de un minuto, Miles intervino, seguido por Denise, Nolan, Paige y varios amigos cercanos. Se convirtió menos en un baile de reemplazo de padre e hija y más en un círculo de personas recordándome que el amor no tenía que venir de una sola persona. Cerca del final de la noche, Paige se disculpó por cada vez que había permanecido en silencio mientras su madre nos trataba como competidoras. Le dije que una disculpa importaba más cuando cambiaba lo que alguien hacía a continuación. Ella asintió y dijo que entendía. La boda terminó con Miles y yo saliendo bajo una fila de bengalas. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi padre y Vivian habían comenzado a decirles a los parientes que yo había montado toda la confrontación para destruirlos. Miles y yo pasamos nuestra luna de miel en Santa Fe. Lo habíamos elegido porque queríamos calles tranquilas, galerías de arte, cenas largas y suficiente distancia de casa para respirar. En la segunda mañana, llegó un correo electrónico de mi padre con el asunto, lo que le hiciste a esta familia. Acusaba a Arthur de manipularme, a Miles de ponerme en su contra y a mí de castigar a Vivian por tratar de amarme. No mencionó los correos electrónicos al lugar. No se disculpó por negarse a acompañarme al altar. Escribió que lo había avergonzado profesionalmente porque varios invitados conocían a gente de su industria. Miles leyó el mensaje y me preguntó si quería responder. Le dije que no durante nuestra luna de miel. Apagamos nuestros teléfonos y pasamos el día caminando por museos. Por primera vez, entendí que negarle el acceso inmediato a mí no era cruel.
Era un límite. Cuando regresamos a Denver, envié una respuesta clara. Escribí que no habría visitas sin previo aviso, ni mensajes entregados a través de parientes, ni contacto con mis compañeros de trabajo o clientes, ni publicaciones públicas sobre mi vida privada. Dije que cualquier relación futura requería una disculpa específica que nombrara las acciones que causaron daño. Mi padre respondió que las familias no deberían necesitar contratos. Le respondí que las familias respetuosas generalmente no necesitaban límites por escrito porque escuchaban la primera vez. Vivian luego publicó una fotografía de la boda recortada que eliminaba a Arthur y afirmaba que yo había excluido a mi padre sin previo aviso. La compartió en el chat grupal de la familia extendida junto con un largo mensaje sobre la alienación parental. Paige respondió subiendo capturas de pantalla de los correos electrónicos que Vivian envió al lugar. La conversación cambió rápidamente. Varios parientes preguntaron por qué Vivian había intentado quitar el memorial de mi madre. Una tía preguntó por qué mi padre se había negado a acompañarme por un título en el programa. Vivian abandonó el grupo. Mi padre llamó a Arthur y lo acusó de poner a la familia en su contra. Arthur no discutió. Sugirió una única sesión con un mediador familiar neutral. Acepté porque quería saber si mi padre era capaz de rendir cuentas cuando no podía controlar la sala. La reunión tuvo lugar 3 semanas después. Mi padre y Vivian llegaron juntos. Vivian comenzó diciendo que todos habían cometido errores. Le pedí que nombrara los suyos. Dijo que lamentaba que yo hubiera malinterpretado sus intenciones. El mediador explicó que una disculpa por la interpretación de otra persona no era una disculpa por una acción. Mi padre se irritó y dijo que nos estábamos centrando en el lenguaje en lugar de en la sanación. Arthur entonces colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de las cartas que me había enviado a lo largo de los años, incluyendo sobres devueltos con notas que decían que no quería ninguna relación con él. Yo nunca había escrito esas notas. Mi padre dijo que Vivian se encargaba del correo de la casa. Vivian dijo que mi padre le dijo que Arthur era peligroso y no deseado. Empezaron a culparse mutuamente. El mediador preguntó quién tomó la decisión de ocultarme las cartas. Ninguno respondió directamente. Me di cuenta de que no habían venido a reparar nada. Habían venido a restaurar el antiguo acuerdo donde ellos controlaban la información y yo aceptaba su versión. Les dije que me tomaría 90 días sin contacto. Mi padre llamó a eso un castigo. Yo dije que era protección. Durante esos meses, Arthur y yo comenzamos a construir una relación que no se basaba solo en la ira compartida. Me contó historias sobre mi madre de joven, incluyendo los errores que cometió y los sueños que tuvo antes de ser madre. Cocinamos la cena juntos. Me mostró el juzgado donde había trabajado como mediador familiar antes de jubilarse. Admitió que debería haber luchado más para contactarme y se disculpó sin excusas. Eso importó. La verdadera rendición de cuentas no exigía que yo consolara a la persona que se disculpaba. Hacía espacio para lo que yo había experimentado. El silencio de mi padre fue doloroso al principio, luego pacífico. Dejé de revisar mi teléfono antes de hacer planes. Dejé de preguntarme si cada celebración se convertiría en una discusión sobre Vivian. Cerca del final de los 90 días, me hice una prueba de embarazo mientras Miles esperaba fuera del baño. 2 líneas aparecieron casi de inmediato. Reímos, lloramos y nos abrazamos en el suelo. Durante varias horas, la noticia nos perteneció solo a nosotros. Luego pensé en mi padre y comprendí que este bebé pondría a prueba cada límite que había creado. Miles y yo solo le contamos a un pequeño círculo de personas sobre el embarazo. Denise lloró e inmediatamente preguntó qué tipo de apoyo quería en lugar de asumir qué papel tendría. Arthur me abrazó y dijo que mi madre habría estado orgullosa. Paige prometió mantener la noticia en privado. De alguna manera, mi padre se enteró por un pariente antes de que hiciéramos ningún anuncio público. En cuestión de horas, Vivian publicó una fotografía de Miles y yo en su cuenta de empresa con la leyenda: "Nuestra familia está creciendo, y no podemos esperar para convertirnos en abuelos". No había hablado conmigo desde la mediación. No pidió permiso para compartir mi embarazo. La publicación hacía parecer que nos habíamos reconciliado. La contacté por escrito y le exigí que la eliminara.
Respondió que un nieto pertenecía a toda la familia y que yo no podía controlar la alegría de otras personas. Le dije que podía controlar el uso de mi fotografía y mi información médica. Después de que Miles y yo enviáramos un aviso formal, la publicación desapareció, pero Vivian la reemplazó con otro mensaje vago sobre mujeres que usaban a los bebés como armas. Mi padre llamó y dijo que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Le pregunté si había leído la publicación original antes de que ella la publicara. Admitió que sí. Una vez más, había participado y luego había intentado presentarse como un observador indefenso. Le dije que ser abuelo no era un derecho automático. Era una relación construida a través del respeto por los padres. Dijo que le estaba negando a un niño inocente una familia. Dije que estaba protegiendo a mi hijo de adultos que creían que el amor les daba propiedad. Durante las siguientes semanas, diferentes parientes me contactaron con mensajes casi idénticos. Dijeron que mi padre estaba devastado, que Vivian estaba llorando y que un bebé debería unir a la gente. Le hice a cada persona una pregunta. ¿Alguno de ellos había admitido lo que hicieron en la boda? Nadie pudo decir que sí. La mayoría dejó de presionarme después de eso. Paige entonces descubrió algo peor. Vivian había pedido a los empleados de su empresa que encontraran nuestra lista de regalos para el bebé, fecha de parto, hospital y lugar del baby shower. Lo describió como la planificación de una reconciliación sorpresa. Paige se negó a ayudar. Vivian le dijo que la lealtad a la familia debía prevalecer sobre las opiniones personales. Paige renunció al día siguiente. Ella había gestionado la mayoría de las relaciones con proveedores, horarios y comunicaciones con clientes de la empresa. 2 empleados se fueron con ella después de enterarse de que Vivian se había hecho pasar por mí al contactar con el lugar de mi boda. Varios proveedores dejaron discretamente de referir clientes a la empresa. El negocio no colapsó de la noche a la mañana, pero los contratos disminuyeron. Las reseñas en línea mencionaban violaciones de límites, y Vivian perdió la imagen de profesionalismo impecable que valoraba más que casi cualquier otra cosa. Mi padre descubrió que la situación iba más allá de una boda. Al revisar cuentas y mensajes antiguos, encontró pruebas de que Vivian había borrado textos que le envié, devuelto las cartas de Arthur y usado su cuenta de correo electrónico para responder a parientes en su nombre. Me llamó tarde una noche y dijo que él también había sido manipulado. Le dije que creía que Vivian había controlado la información, pero que no lo había obligado a llamarme. No lo había obligado a defenderla después de leer los correos electrónicos del lugar. No lo había obligado a aprobar el anuncio del embarazo. Me preguntó si tenía alguna compasión por lo que estaba experimentando. Le dije que sí, pero la compasión no borraba la responsabilidad. Luego pidió asistir al baby shower. Le dije que podía comenzar por dar una disculpa real. Dijo que lamentaba que las cosas se hubieran puesto tan feas. Le pregunté qué había hecho mal. Respondió que todos habían manejado mal la situación. Rechacé la solicitud. Denise, Paige y Arthur organizaron el baby shower en la sala comunitaria de una biblioteca restaurada. Paige me dio un álbum hecho a mano que contenía copias de las cartas que Arthur había escrito, fotografías de mi madre y páginas en blanco para el futuro de nuestro hijo. Dijo que los niños merecían la verdad completa sobre de dónde venían, no una historia editada para proteger a los adultos. Mi padre y Vivian no fueron invitados. Pasaron ese fin de semana discutiendo sobre el daño al negocio de Vivian y los mensajes que ella había ocultado. Su matrimonio comenzó a fracturarse porque mi padre finalmente estaba experimentando el mismo control que había ignorado cuando me afectaba a mí. A medida que se acercaba mi fecha de parto, Miles y yo le dimos al hospital una lista por escrito de los visitantes aprobados. Mi padre y Vivian no estaban en ella. Paige me advirtió que Vivian creía que ningún hospital mantendría a una abuela alejada de su nieto. Se lo comuniqué a la seguridad del hospital con antelación. Esperaba que la advertencia fuera innecesaria. En la mañana en que nació nuestro hijo, supe que Vivian nunca había respetado una puerta cerrada. Solo buscaba otra entrada. Nuestro hijo, Elliot Concaid, nació en una fría mañana de martes después de 14 horas de parto. Miles estuvo a mi lado en cada contracción. Nunca me dijo que me calmara o que fuera fuerte. Me recordó que estaba a salvo,
que podía cambiar de opinión sobre cualquier cosa y que el equipo médico me estaba escuchando. Cuando colocaron a Elliot sobre mi pecho, el resto de la habitación desapareció. Era pequeño, ruidoso y perfecto. Durante la primera hora, solo Miles y yo lo sostuvimos. Más tarde, los visitantes aprobados llegaron en pequeños grupos. Denise vino primero y lloró incluso antes de llegar a la cama. Pidió permiso antes de coger a Elliot. Nolan trajo café para todos y un diminuto sombrero de bombero que no le quedaría bien durante al menos un año. Arthur se paró junto a la ventana sosteniendo a su bisnieto con ambas manos. Le dijo a Elliot que su abuela había sido valiente, terca e imposible de intimidar, igual que su madre. Paige llegó con el álbum que había hecho y un zorro de peluche. La habitación estaba en paz porque cada persona allí entendía que visitar a un recién nacido era un privilegio, no una actuación. Esa paz fue interrumpida cuando una enfermera entró y le pidió a Miles que saliera al pasillo. Mi padre y Vivian estaban en el vestíbulo. Habían traído flores, un regalo caro y un fotógrafo que a veces trabajaba para la empresa de Vivian. Vivian le dijo a la seguridad que habíamos planeado una reconciliación familiar privada y que el fotógrafo estaba allí para capturar el primer encuentro entre abuelos y nieto. Ya había redactado una publicación para las redes sociales. Mi padre pidió hablar con Miles a solas. Miles volvió a la habitación y me preguntó qué quería. No tomó la decisión por mí. Le dije que tenían que irse. La enfermera transmitió el mensaje. Mi padre entonces pidió permiso para entrar sin Vivian. Por unos segundos, lo consideré. Una parte de mí todavía quería que él entrara en la habitación y se convirtiera en el padre que había necesitado. Luego recordé el pasillo, los correos electrónicos, la mediación, la publicación del embarazo y cada disculpa que evitaba la verdad. Le envié una sola frase. No puedes abandonar el papel de mi padre cuando es inconveniente y exigir el papel de abuelo cuando te da algo que quieres. Vivian comenzó a discutir en voz alta en el vestíbulo. Dijo que el hospital no tenía derecho a mantener a la familia separada. Acusó a mi padre de ser débil y le dijo que debería haberme controlado años atrás. El fotógrafo, claramente incómodo, recogió su equipo y se fue. Mi padre finalmente escuchó lo que Vivian solía decir solo en privado. Ella no quería reconciliación. Quería control, acceso y una fotografía que probara que había ganado. La seguridad los escoltó fuera del edificio. Mi padre no conoció a Elliot ese día. Se perdió el primer cumpleaños, los primeros pasos y las primeras palabras porque la confianza no podía repararse en el horario que él prefería. El negocio de Vivian continuó disminuyendo. Después de que Paige se fuera, vendió la oficina y comenzó a trabajar desde casa con una lista de clientes más pequeña. Mi padre se mudó a un apartamento amueblado varios meses después del nacimiento de Elliot. Él y Vivian se separaron después de que él encontrara más mensajes que ella había ocultado y más mentiras que había contado. Su divorcio se finalizó al año siguiente. No lo celebré. El fin de su matrimonio no me devolvió los años que había perdido, y no hizo inocente a mi padre. Vivian lo había manipulado, pero él había elegido repetidamente la comodidad de creerle por encima de la responsabilidad de escucharme. Eventualmente, mi padre envió una carta que era diferente a las demás. Escribió que había usado el acompañarme al altar como palanca. Admitió que intentó forzarme a borrar a mi madre para que Vivian se sintiera segura. Reconoció que leyó los correos electrónicos del lugar y aún así la defendió. Admitió que solo comenzó a cuestionar el matrimonio cuando el comportamiento de Vivian finalmente lo perjudicó a él personalmente. No pidió conocer a Elliot. Escribió que entendía que el acceso a mi hijo no era algo que pudiera exigir. Por primera vez, nombró sus acciones sin esconderse detrás de la intención o culpar a mis sentimientos. Le respondí que apreciaba la honestidad, pero una disculpa era el comienzo de la rendición de cuentas, no el final de las consecuencias. Durante mucho tiempo, nuestro contacto se limitó a cartas. Si alguna vez reconstruiríamos algo más que eso dependía de un cambio constante, no de un mensaje emocional. Arthur nunca intentó reemplazar a mi padre. Eso fue lo que hizo su presencia tan significativa. Simplemente apareció sin pedirme que negara a nadie más.
Paige se convirtió en una tía amorosa para Elliot y construyó una nueva carrera gestionando operaciones para un centro de artes sin fines de lucro. Denise me enseñó que el apoyo podía ofrecerse sin tomar el control. Miles me mostró que una pareja podía protegerme respetando mi voz. Aprendí que los límites no son venganza. Son instrucciones sobre cómo alguien puede permanecer en tu vida sin seguir haciéndote daño. Aprendí que el perdón y el acceso son decisiones separadas. Puedes liberar la ira y aún así mantener una puerta cerrada. Una disculpa real identifica la acción, acepta la consecuencia y cambia el comportamiento. Los niños nunca deben ser utilizados como puentes en relaciones que los adultos se niegan a reparar honestamente. La familia puede estar conectada por la sangre, pero una familia sana se sostiene por el respeto, la fiabilidad y la libertad de decir no sin ser castigado. Una noche, observé a Arthur sostener a Elliot mientras Miles preparaba la cena, y Paige leía en voz alta un libro de cuentos. Pensé en el lugar vacío a mi lado el día de mi boda. Ya no se sentía vacío. La negativa de mi padre me había mostrado quién creía que el amor era una posición de autoridad y quien lo entendía como un acto de cuidado. No gané porque su matrimonio fracasó o Vivian perdió clientes. Gané porque mi hijo nunca crecería audicionando para recibir amor. Sabría que era valorado sin tener que volverse conveniente, silencioso o útil. A veces, proteger la paz significa decepcionar a las personas que se beneficiaron de tu falta de límites. Eso no es crueldad. Es crecimiento. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la apariencia de armonía familiar y proteger tu verdadera felicidad? Comparte tus pensamientos porque tu experiencia puede ayudar a alguien que todavía cree que elegirse a sí mismo significa traicionar a su familia. Realmente apreciamos que pases este tiempo con nosotros. Todos los personajes, eventos y conflictos en la historia son ficticios y creados únicamente para la narración y el entretenimiento educativo. Esperamos que el mensaje te recuerde que las personas que repetidamente pasan por alto tus esfuerzos no deberían sorprenderse cuando un día dejes de darles acceso a la versión de ti que nunca valoraron. A veces, alejarse no es rendirse. Es finalmente reconocer que tu lealtad merece ser correspondida con honestidad, gratitud y respeto.